Yo no quería, sé que hubo clases de Renata Corradín, de Fabiana Stucchi, de Isabel de Franza. Yo no quería abordar la problemática de San Pablo nuevamente, simplemente como, como recordatorio. Este, Les puedo comentar un poco esto, ¿no? Que en San Pablo viven casi 11 millones de personas, de las cuales 3 millones viven en asentamientos irregulares, en favelas, en conventillos, tugurios o en asentamientos irregulares. Y todo eso significa, esas personas viven en 136 kilómetros cuadrados, de los 1.500 que tiene el área de la ciudad. Por lo tanto, el 30% de la población vive en el 10% del territorio. ¿Tá? Eso marca esos desajustes urbanos que tenemos en nuestras ciudades, injustas. Por ejemplo, para tener una idea, la expectativa de vida entre una persona que vive en el centro y una persona que vive en la periferia es 15 años de diferencia, la expectativa de vida. O sea, que cuando nos alejamos 2 kilómetros del centro, vamos perdiendo un año de expectativa de vida. Eso muestra un poco esa desigualdad, esa injusticia de la ciudad. Y por otro lado, también los problemas climáticos no son democráticos, porque cuando llueve y cuando tenemos esos problemas ambientales, quienes lo sufren son la gente que vive en las periferias, que vive en las favelas. Por lo tanto, también es desigual el abordaje del clima en nuestras ciudades. Eh, Dicho esto, quería mostrarles, tan difícil pasar aquí, no sé por qué. Bueno, aquí como esa distribución también, que seguramente ustedes ya lo vieron, ¿no? Lo que está en color naranja son las urbanizaciones irregulares y lo que está en rojo, en Bordeaux, son las favelas. Obviamente se localizan todas en las áreas periféricas. Por un lado en la zona este, que es una zona que tiene grandes problemas topográficos, en la zona sur, en la cual están los manantiales de donde tomamos agua, en San Pablo, y en la zona norte también, que tiene parte de los reservatorios. Por lo tanto, esas ubicaciones, esas implantaciones tienen consecuencias ambientales importantes para nosotros. Bueno, lo que pasa es lo que todos sabemos, ¿no? Este tipo de implantaciones en los cuales ustedes pueden ver que a la derecha es una calle prácticamente tradicional, normal, pero cuando nos alejamos un poco vemos que existe un arroyo, vemos que existen unidades que están en unas condiciones lamentables, y cuando nos acercamos más todavía tenemos este tipo de situaciones. Pero ese tipo de situaciones puede peorar cuando aparecen incendios y prácticamente las personas pierden lo poco que tienen, ¿tá? Y tienen que rehacer su vida sin ningún tipo de ayuda. O cuando viven en estas situaciones en las cuales por donde entra agua, aire y luz es por la puerta, o sea, que prácticamente tiene que vivir una vida dentro de esta situación. Pero también existen cosas interesantes. Por ejemplo, las calles son un lugar de intercambio. Las calles tienen vida urbana que tal vez la ciudad tradicional, las periferias no lo tienen. Por lo tanto, a pesar de los pesares, a pesar de los problemas, nosotros podemos ver en este tipo de tejidos ciertas riquezas urbanas que por ahí se perdieron en la ciudad tradicional. Existe también una economía informal, pero es una economía que mueve billones de reales y que recién ahora los bancos y todo eso se están dando cuenta del potencial que tiene. Entonces, este tipo de economía mueve una cantidad de situaciones que creo que es importante considerar. Entonces, esa es la situación de la ciudad informal, de la economía informal que movimenta, ¿no? Que mueve, como digo, millones de reales. Pero también esa periferia es de donde surge la cultura musical, la cultura, inclusive la moda, la cultura gráfica. Entonces, es en ese lugar donde se crea la cultura. Y después la ciudad formal, digamos, la ciudad burguesa, se apropia de eso, la mercantiliza y utiliza lo que se genera en estos lugares como parte de una cultura más formal. Pero también y fundamentalmente en estos locales es donde crece la ciudad, o sea, los índices de crecimiento poblacional
son infinitamente mayores en las áreas periféricas que en las áreas centrales, en las áreas ricas. Por lo tanto, cualquier inversión que nos hagamos en este tipo de situaciones, estamos realmente haciendo una inversión para el futuro de nuestras ciudades. Por lo tanto, eso tiene que quedar claro y que tiene que ser una estrategia hasta política. Bueno, nuestro escritorio, nuestro estudio, esta es la indicación de los proyectos que hemos hecho o estamos haciendo en San Pablo, ¿tá? De lo que está en amarillo fundamentalmente en este arco que está aquí son urbanizaciones de favelas, ¿tá? Lo que está en rojo son reasentamientos, o sea, eh, favelas que hubo que remover y que relocalizamos la población en el mismo lugar, o lo que aparece en naranja fundamentalmente en esta zona este de la ciudad, son los nuevos conjuntos habitacionales para atender la demanda habitacional de personas que vivían más o menos formalmente, pero que fueron, de alguna manera tuvieron que dejar sus habitaciones y tienen que ir a nuevos conjuntos. Nuestros clientes son dos tipos, el cliente público, el municipio, el Estado, a través de concursos y licitaciones, y las asociaciones de moradía, los grupos que a través de su militancia generan espacios en la ciudad para poder hacer algunas intervenciones de habitación. Entonces, esos son nuestros clientes y estos son los proyectos que actualmente están en proceso, en elaboración o en construcción. De esos proyectos vamos a mostrar estos 6 que creo que pautan más o menos nuestro trabajo de una manera bastante ilustrada. El primero de ellos es Paraisópolis. Paraisópolis es un área que es una favela grande, tiene entre 90 y 100.000 personas, habitantes, ¿tá? Está en un área muy consolidada de la ciudad. Si lo vemos aquí, y muestra de alguna manera Paraisópolis ese reflejo de esa dicotomía, de esa injusticia de la ciudad, en el cual, por un lado, tenemos edificios de altísimo padrón, por ejemplo, con una piscina por piso, dividiendo un muro entre lo que es la ciudad formal y la ciudad informal. Esa ciudad que tiene una altísima densidad, la densidad de Paraisópolis es 500 habitantes por hectárea, o sea, mayor que la más densa ciudad europea, que es Barcelona. Ustedes pueden ver aquí que, por ejemplo, estos edificios tienen 6, 7 pisos, algunos de estos, aquí hay 4, pero abajo hay 3 más, por lo tanto es de una densidad absurda. No existen espacios, está todo construido prácticamente. Cuando nos alejamos de las calles principales, comenzamos a entrar por estas vías, la ciudad se va, las calles se van disgregando y llegamos a este tipo de soluciones en los corazones de manzana. Y claro, los niños no tienen donde jugar, juegan ahí arriba. Entonces, el único espacio público que existe es la cancha. La cancha es un espacio casi que sagrado, que se preserva de una manera así increíble. Por lo tanto, es uno de los elementos a tener en cuenta. Bueno, entonces en estas primeras favelas, nuestra estrategia fundamentalmente es crear el vacío, atentos a esa situación de hiperdensidad y de hiperconstrucción. La estrategia urbana nuestra fue crear vacíos, crear plazas, crear patios, ir sacando las unidades que tienen que ser removidas por problemas de infraestructura y por problemas de movilidad, y ir relocalizar esa población dentro del propio perímetro. Entonces, nuestro proyecto se distribuye en algunos leyes, en algunas camadas. Uno de ellos, y fundamental, es la movilidad, en el sentido que esa hiperdensidad genera atascamientos de tránsito absurdos en los cuales, por ejemplo, no pueden pasar los ómnibus o quien recoge la basura tampoco puede, entonces la gente tiene que salir. Y la primera estrategia fue crear esos elementos de intercambio urbano, de movilidad urbana, a través de algunas vías, de algunos caminos que van cortando internamente y que va relacionando ese conjunto con el resto de la ciudad. Por lo tanto, eso se transforma en ciclovías, pasajes subterráneos, inclusive algunos elevadores. La otra estrategia fue generar infraestructura aquí, como ustedes pueden ver aquí, a través de algunos parques públicos vinculados a las áreas bajas, a los córregos, a los arroyos, y, por supuesto, crear espacios, relocalizar a la población en nuevos espacios habitacionales. Ahí fue interesante porque nosotros hicimos el proyecto urbano y después fueron llamados diferentes grupos
tanto brasileños como extranjeros, para hacer algunas piezas urbanas que podían ser tanto infraestructura como un equipamiento público de Urban Think Tank, o, por ejemplo, algunos parques o habitación, en el caso de Christian Kerz o Alejandro Aravena, mismo nosotros que hicimos algunos proyectos así. Entonces, nuestro proyecto fue un metaproyecto en el cual otros colegas, otros invitados iban participando. Esta es la maqueta que presentamos para la Bienal de Rotterdam, yo que fue en el 2010 por ahí, en el cual ustedes pueden ver primero la topografía complicada y después cómo esa topografía va dejando ver algunos elementos, como puede ser este elemento que es un arroyo en el cual íbamos a colocar toda la infraestructura pesada y en gris aparecen las diferentes intervenciones que estábamos proponiendo. Aquí está ese proyecto del córrego, llamamos aquí, que es un arroyo, y aquí las diferentes intervenciones que los colegas o algunos nosotros mismos fuimos elaborando para este proyecto. Bueno, obviamente esos proyectos se hacen, se discuten y se aprueban. O sea, para poder implementar cualquier proyecto de este tipo tenemos que tener una aprobación de la comunidad a través de diferentes tipos de aprobaciones. Puede ser en asamblea, levantando la mano, puede ser en urna, en fin, cada grupo, cada comunidad se organiza de la manera que mejor le parece. Entonces, vista esa topografía, nosotros hicimos algunos elementos de interconexión que conectan los diferentes niveles a través de pasarelas y elevadores. Consideramos otras alternativas, pero esta es la alternativa que nos parecía más barata. Y el elevador pasa a formar parte del transporte público. O sea, es como tomar un ómnibus, una cosa de ese tipo así. Aquí está esa vía perimetral que les comentábamos, que va a recoger todo el flujo de automotriz que en esta área es importante, y esa perimetral que aparece aquí a la derecha se interliga con nuestra área y con el barrio a través a veces de puentes, a veces de túneles. Esos túneles nosotros los hacíamos de un ancho regeneroso para que pudiera entrar luz siempre, por un tema de seguridad y también para la posibilidad de colocar equipamientos, comercios pequeños, etcétera. Finalmente, esto no es exactamente vivienda, pero cuando estamos hablando de hábitat, estamos hablando de algo más, algo más que vivir. Simplemente nosotros tenemos que pensar en la salud, en la educación, en el esparcimiento. Por lo tanto, este es un pequeño proyecto que hicimos por cuenta de las remociones que había que hacer. Acá se puede ver la topografía y fue solicitado al estudio hacer un pequeño, ellos le llamaron pabellón de las organizaciones. No solo salen viviendas cuando tenemos que hacer esas remociones en área de riesgo, a veces salen pequeñas iglesias, a veces salen centros comunitarios, a veces salen pequeñas escuelas, y nos solicitaron hacer ese pequeño conjunto, esa pequeña construcción para albergar este tipo de programas. Aquí ustedes pueden ver otros proyectos de habitación que hicieron otros colegas, y ese es el proyecto que elaboramos, que hicimos, totalmente metálico, simple y muy rápido de construir. Aquí se puede ver un poco esa coexistencia entre lo nuevo y lo existente, tanto así como aquí. Esto fue interesante porque queríamos tener un área mayor, pero bueno, el propietario de esta casa tenía un título, entonces nosotros dijimos, bueno, vamos a dejarla, nos parece interesante esa dicotomía, esa dialéctica entre lo nuevo y lo existente, y decidimos dejarla. Pero fue una cosa interesante este pequeño conjunto, porque durante la pandemia la organización de esa comunidad se asoció, y aquí en nuestro pequeño pabellón se hicieron programas de alimentación colectiva, se cosieron máscaras, se prepararon trabajos para la gente, y finalmente, bueno, para tener una idea, el índice de mortalidad en esta comunidad fue menor que el promedio de San Pablo, para que tengan una idea de cómo la comunidad consiguió resolver los problemas que por ahí el poder público no conseguía. Y finalmente, es ahora la sede del Ballet de Paraisópolis. Entonces, quedamos bastante contentos que nosotros creamos una estructura que no sabíamos para qué era, y de alguna manera la vida la fue llevando para un lado y para el otro. Primero eran iglesias, después eran centros comunitarios, después era el grupo de asociaciones, después era la referencia durante la pandemia para que la gente recibiera su comida y sus máscaras,
y después se transformó en la sede del ballet de Paraisópolis. Entonces, creo que es una buena analogía de lo que puede ser la arquitectura. Este otro conjunto es una pequeña favela también que construimos en la ciudad de Osasco, que es en el área metropolitana de San Pablo. Estos planos están todos en la misma escala, por lo tanto, ustedes pueden ir unificando un poco la diferencia de escala entre un edificio y otro. Esto está en el centro de la ciudad, en el área central de la ciudad, y ustedes pueden ver la situación preexistente, cómo era absolutamente irregular y lamentable, pero si ustedes ven a pocos metros, ya existen esas construcciones más formales. Entonces, de alguna manera, esto es uno de los elementos que se va repitiendo en la situación urbana de San Pablo y toda la periférica, ¿no? Aquí para atravesar, cuando no llueve está todo bien, pero cuando llueve la cosa se complica de manera alarmante. Entonces, esta área se dividía en dos subáreas, la área baja, que es la que está, esta área que está aquí, que tenía el problema del córrego, y la área alta, que tenía el problema, digamos, del deslizamiento. Aquí está nuestro proyecto general y ahora vamos a pasar un poco para cada una de las áreas. Eh, en general, nosotros intentamos utilizar el mínimo de elementos para elaborar proyectos. No es un problema de pereza, es un problema de economía. Creemos que cuanto más elaborado el proyecto, menos necesidad de variaciones tenemos. Por lo tanto, aquí utilizamos básicamente dos tipos de unidades, la unidad torre y la unidad tira, que ellas se van repitiendo a lo largo de las diferentes intervenciones. El primero entonces es en el área baja, en el cual el córrego pasa por aquí por bajo, ¿tá? Y lo que hicimos fue organizarlo en función de coserlo de la manera más entrañable posible con la estructura urbana existente. Por lo tanto, también aquí las reuniones y las aprobaciones, y aquí está el proyecto. Ese pequeño arroyo quedó enterrado porque si nosotros no lo enterramos teníamos que alejarnos tanto del curso de agua que sería imposible construir nada y ahí se repetiría la dinámica de las ocupaciones irregulares. Por lo tanto, preferimos quedar enterrado, hacer una calle por cima y poder relocalizar esa gente que estaba ahí. Entonces, estos son el resultado del proyecto en el cual intentamos que la ciudad atravesara el edificio a través de estas pasarelas, de estos puentes. Entre ellos, a veces tenemos espacios de plazas, otras veces tenemos eh, canchas deportivas pequeñas, así. Y básicamente que la estrategia nuestra fue utilizar los mismos materiales que la comunidad usa, de tal forma de que sea un mensaje en ese sentido. Decir, bueno, lo que ustedes están haciendo está bien, los materiales que están utilizando son buenos. Lo que tenemos que arreglar un poco las cosas para que esto mejore, pero está bien lo que están haciendo y nosotros lo respetamos y lo valorizamos. Y en ese sentido, las alturas las respetamos, en fin, el material y todo eso. Nos parecía que era un mensaje importante para ellos. Este, entonces evitamos hacer conjuntos de habitación, o sea, eliminamos esa palabra del diccionario y lo transformamos en edificios en la ciudad, en los cuales este edificio se relaciona directamente con la calle. Y cuando tenemos un espacio libre, ese espacio es una plaza que se vincula directamente con el edificio. Como estos edificios son paredes portantes, no existen vigas, por lo tanto, al no existir vigas, nosotros podemos hacer las ventanas de piso a techo. Y eso nos parece que es una cosa interesante porque, bueno, primero desde el punto de vista formal y después, porque cuanto más alta sea la ventana, más al fondo entra la luz. Por lo tanto, creo que resolvíamos un problema técnico, un problema lumínico y un problema estético también. El otro sector es el sector que aparece en estas áreas aquí, que es el sector que comentábamos que era un área con una declividad muy grande. Por lo tanto, teníamos un área plana baja con el problema de la inundación y una área alta con un problema de declividad. Por lo tanto,
adaptamos los edificios, ¿tá? Y los conectamos paralelos o ortogonales a las curvas de nivel. Entonces, algunos edificios podían llegar a tener 6 o 7 pisos, siendo que el acceso era en un nivel intermedio. Acá se puede ver de nuevo esa opción tecnológica y formal. Optamos por el ladrillo cerámico porque primero no necesita revestimiento y segundo que tiene un comportamiento acústico y térmico fundamentalmente mucho mejor que la construcción tradicional de bloques de concreto. Entonces, acá se puede ver un poco esa solución y se puede ver también un poco la declividad enorme, ¿no? Que presenta estos terrenos. Acá se puede ver eh, claramente. De nuevo, la hipótesis nuestra fue que el edificio se alinea exactamente con la calle para evitar otro tipo de ocupaciones y para dar una respuesta urbana que nos parecía interesante. También nos vamos interconectando en las cotas que lo permiten, de tal forma que la ciudad pueda entrar y el edificio se transforme también como una opción urbana a lo que es la calle tradicional. Esta es la última foto en la cual se puede ver un poco esa altísima declividad, ¿no? Y cómo lo intentamos resolver con este tipo de soluciones. Mm, El tercer proyecto, que también fue producto de un concurso, el anterior fue del municipio de Osasco, que era del área metropolitana, del municipio de San Pablo. Este, Está localizado en el sector norte de la ciudad, prácticamente al lado de lo que sería uno de los parques de la ciudad, por lo tanto en los bordes de ella, o sea que se puede ver el parque. Nuestra área está aquí. ¿Ah? Y de nuevo tiene las características similares a los proyectos anteriores, o sea, una hiperdensidad, una hiperocupación, a tal punto que por aquí abajo, ustedes no lo ven, pero por aquí hay un río, un arroyo que pasa por aquí y hace esto. Entonces, la estrategia, al igual que los proyectos anteriores, era crear vacíos, crear espacios, relocalizar a las personas de otra manera, pero sin tener que dejar a nadie afuera, porque las relaciones sociales, las relaciones inclusive económicas que se van tejiendo en estas áreas, eh, hacen deseable que esas personas se queden en la comunidad. Aquí se puede ver también cómo en los bordes la construcción es más formal y a medida que nos vamos alejando llegamos a este tipo de cosas, ¿no? En los cuales cualquier problema meteorológico se transforma en una crisis así humanitaria violenta. Aquí se pueden ver un poco cómo algunas de esas casas ya este, se vinieron abajo, otras que están en proceso de caerse en cualquier momento. Y cuando viene la creciente aparece eso, ¿no? Esta foto no está, pero yo tengo otra foto que hay un niño jugando acá, ¿no? Con el peligro que significa, porque esa agua es agua absolutamente poluida, ¿no? Porque no hay saneamiento y todo va para ahí. Bueno, de nuevo, lo mismo, y esa dialéctica, esa dicotomía entre la pobreza total y los edificios de clase media conviviendo prácticamente codo con codo, como podemos llamar. De nuevo, la situación que cuando nos vamos alejando, las calles cada vez son más estrechas y las condiciones de vida son peores. Y bueno, el proyecto que nosotros elaboramos para esta área era básicamente, primero, conectar nuestra área, con una estación intermodal a través de una ciclovía, aprovechando una cota prácticamente uniforme. Por otro lado, también vinculada a la movilidad, modificar las líneas de ómnibus que, que, que de alguna manera ladeaban nuestra área para que pasen a través de ella y que de esa manera se integre como un barrio más al conjunto. Modificar también la estructura viaria, porque dentro de nuestra área existe una calle que está totalmente colmatada, entonces eso era complicado desde el punto de vista del tránsito, entonces crear un binario para afuera. Y bueno, y eso implicaba en algunas remociones que son las que están en esta imagen,
con un gris oscuro. El proyecto se consolida de esta manera, o sea, removiendo a las personas que estaban en situaciones de riesgo, creando un parque en torno a ese río, a ese arroyo. Una cosa interesante de este arroyo es que prácticamente como acá ya viene el área verde. Si nosotros conseguimos sanear esta parte, el arroyo va a ser con agua limpia, porque no tenemos nada a cota arriba. Por lo tanto, el proyecto que nosotros hagamos aquí, sabemos que vamos a tener agua limpia y eso se transforma en un elemento del proyecto muy interesante, porque podemos tener espejos de agua, la relación con el agua ya no va a ser de peligro, sino que va a ser una reacción amigable. Entonces, en los elementos de atravesamiento, que era este elemento aquí y este otro aquí, por aquí pasan los ómnibus, el proyecto visualizaba ese tipo de conexiones con arquitecturas especiales también, ¿verdad? Y dentro de las áreas más consolidadas, creamos algunos patios aquí y aquí, de tal forma de esponjar el tejido y mejorar las condiciones de los habitantes. En las dos puntas, tanto un lado cuanto del otro, eh, dos edificios con características públicas. Bueno, aquí se puede ver la perspectiva en la cual eso que comentábamos a ustedes. La arquitectura prefigura las infraestructuras y las movilidades. Eso era lo que nos resultaba más interesante de ese proyecto, cómo la arquitectura va junto con la infraestructura y y no interfiere una con otra, al contrario. Esa es la imagen de ese fondo de valle en el cual, como aquí tenemos un régimen de lluvias muy pautado, esto sería una imagen en verano en el cual las lluvias toman cuenta y el agua toma cuenta de todo ese parque de inundación, y en el invierno esto sería un área en la cual crecería la vegetación, etcétera. Bueno, de nuevo, bueno, ganamos el concurso, elaboramos el proyecto ejecutivo y aquí se ve un poco, bueno, aquí estoy yo, aquí está mi socia presentando a la comunidad el proyecto. Como no había ningún espacio grande suficiente, lo tuvimos que hacer en la calle. Aquí son parte de los vecinos discutiendo y, en fin, argumentando. Y finalmente, digamos, a la derecha está cuando la comunidad aprueba el proyecto y da pie para la elaboración del proyecto ejecutivo. Entonces, esto ya es el proyecto ejecutivo en el cual se difiere un poco del proyecto original, pero no mucho. Y lo que quería mostrar para ustedes es, bueno, hice un pequeño detalle de este sector aquí para mostrar una cosa que nos parece interesante. Este es el proyecto final, ¿tá? Y lo importante de este proyecto es que las personas cuando termina son dueñas de su lote. Entonces ese lote que tienen tiene que tener acceso a una calle, tiene que tener un número, el portero, el correo tiene que llegar, la cuenta tiene que llegar, porque eso es uno de los reclamos más importantes, ¿no? Tener ciudadanía, tener un lugar en el cual poder llegar lo que necesitan, lo que compran, en fin. Y para eso nosotros llegamos hasta el proyecto ejecutivo de cada uno de los detalles constructivos, de cómo se elabora eso, a través de calles, paseos, infraestructuras, muros de contención, etc. Y esto es lo que decía para ustedes, los nuevos lotes son estos, o sea, cada uno de estos lotes, que antes estaban a veces cerrados, tienen una conexión directa con la calle, cualquiera uno de ellos tiene esa conexión. Por eso hubo que hacer algunas remociones para que cada uno de ellos tuviera esas posibilidades. Y también tuvimos que enajenar, desapropiar estos dos terrenos aquí que permitieran que la comunidad tuviera varias entradas y salidas. Eso era fundamental desde el punto de vista de la seguridad, de recoger los residuos sólidos, de iluminar, etc. Entonces el proyecto complicado, pero quería mostrar solamente esto que de alguna manera es el resumen final en el cual todo el mundo espera, bueno, ¿cuándo voy a ser el propietario de mi terreno, de mi lote? Esos lotes no significa que cada uno es una casa, puede ser una propiedad horizontal, un condominio, o sea, puede que tengan dos, tres pisos, pero todos ellos tienen acceso directo desde la calle. Bueno, cuando es posible mantener parte de la población, como estaba colocando aquí,
haciendo algunas remociones, por ejemplo aquí, por ejemplo aquí, por ejemplo aquí, o aquí también, perfecto. El número de unidades que nosotros recolocamos más o menos es equivalente a las remociones que tuvimos que hacer. Pero en otros casos, tipo aquí, se llama un conjunto Nelson Cruz, que está localizado en el centro de San Pablo también. Aquí está el río Tieté, aquí está el río Tamanduateí, que son los ríos más urbanos que tenemos. ¿Tá? Aquí hay una estación de metro, o sea, es una implantación muy, muy, muy urbana. ¿Tá? Aquí se puede ver, ¿no? Y aquí está nuestro terreno. Aquí hay un parque, esto era un presidio, ¿tá? Y ahora se transformó en parque. Entonces, un área que era un área absolutamente descartable se transformó en un área realmente interesante desde el punto de vista urbano. Y aquí, ustedes pueden ver, viven 700 familias. Y las condiciones en las cuales viven, oh, es esto aquí. Es tan denso más que Paraisópolis. No hicimos la cuenta, pero es impresionante. ¿Tá? Este, Aquí está la calle, ustedes pueden ver la calle que, esta calle está, que abre para el parque y que tiene en las plantas bajas varios comercios, ¿tá? Y una entrada por aquí. Aquí podemos ver un poco cómo la especulación inmobiliaria está presionando, ¿tá? A esa comunidad que se enfrenta a este parque. Este es el acceso, o sea, por aquí entran y salen 700 familias. Estas son las calles. Y por ahí se ventila e ilumina, ¿no? A través de estos 20 centímetros. O sea, y aquí es donde viven las personas. O sea, si ustedes preguntan dónde está la ventana, no está, no existe ventana. Está. ¿Dónde come la gente? Acá. ¿Dónde estudia? Acá. ¿Dónde duerme? Aquí también. Todo esto. Aquí está todo. Bueno, de nuevo, hicimos nuestro proyecto, lo presentamos, fue aprobado. Y el proyecto que nosotros presentamos es este aquí, que se constituye en estos edificios altos que abren en situación este-oeste, que van generando patios y que en la punta tenemos un programa un poco diferente, con un edificio más alto, en fin. Esta es una comunidad muy estructurada, entonces teníamos abriendo para la calle, para aquí, todo esto son locales comerciales y programas comunitarios, escuelas, grupos de reunión, etcétera. Las unidades son estas aquí, nada novedoso, nada innovador, al contrario, son elementos bastante cotidianos desde el punto de vista de lo que puede ser la producción arquitectónica, pero lo que nos interesaba más era profundizar en el proyecto. Vean ustedes que estas dos fachadas están a la misma escala, ¿tá? O sea, para poder reubicar a toda esta gente, hubo que hacer este proyecto que aquí llega a los 20 pisos. O sea, tan denso y tan falta de condiciones generales ambientales tenía esta comunidad, que para poderla relocar tuvimos que hacer ese megaproyecto, ¿no? Entonces, claro, no da para mantener nada y tuvimos que prácticamente borrar y cuenta nueva. Entonces, para esto, ¿cómo tenemos que actuar aquí? Bueno, muy bien. En esta parte aquí era una parte más abierta, menos ocupada. Por lo tanto, estos dos edificios van a ser los primeros. Entonces, este grupo de aquí, cuando terminamos esto, vienen para aquí. Después pasamos a estos aquí. Cuando terminamos esta gente viene para aquí y ahí sucesivamente. Entonces, para viabilizar el proyecto, porque sacar esa gente significaría pagarle el alquiler a 700 familias, lo que era imposible. Si nosotros vamos haciendo así, el primero prácticamente, que es este que está a la derecha, no tenemos que sacar a nadie. Por lo tanto, con muy poco, nosotros conseguimos, a través de esa etapa vida del proyecto, poder activar toda la comunidad sin tener que pagar demasiado
alquiler social, como se llama aquí, ¿no? Que es pagar el alquiler a la gente que tiene que salir durante el transcurso de la obra, porque eso alguien tiene que pagar. Entonces, si nosotros conseguimos resolver eso a través de esa dinámica, creo que viabilizamos de una manera más interesante el proyecto. Bueno, aquí está el proyecto, como les decía a ustedes, este, frente es el frente comercial, tenemos 3 metros de desnivel, parece plano, pero nada es plano, entonces la cota aquí equivale a la cota aquí, y aquí abajo tenemos todas esas áreas comunitarias que ellos necesitaban y solicitaban. Por lo tanto, esta es la visión de aquel parque, y este ese frente comercial por un lado y social por otro, que está abriendo para esa plaza, para esa calle. Este proyecto está demoró un poco para poder ser construido porque era un área que estaba contaminada y hubo que resolver el problema de contaminación del suelo, pero ya está prácticamente resuelto, y creo que podamos hacerlo, empezar las obras en breve. Bueno, y finalmente quería mostrarles este último programa en el cual estamos trabajando, el programa Mananciales, que son 2 proyectos que están en el área sur de San Pablo, en un área ambientalmente muy precaria, porque estas áreas de agua son las aguas que alimentan y que dan de beber a la ciudad. Por lo tanto, eh, dar infraestructura a estos sectores es fundamental, no solo para ellos, sino para la ciudad toda. Por lo tanto, así vamos a presentar 2 proyectos que están en ejecución ahora, ¿tá? Para la prefectura, para el municipio. Se llama Chacra Florida, que es este sector, este perímetro, que es bastante interesante porque aquí tiene una parte alta, y tenemos frente para este sector del agua y para este sector del agua. Y a diferencia de las intervenciones anteriores, de las favelas anteriores, en cuales la altísima densidad obligaba a hacer proyectos de vaciamiento, de esponjamiento del tejido, en este es todo lo contrario. Este es un área prácticamente rural, ¿ah? En el cual tenemos grandes áreas verdes, ¿ah? De una calidad ambiental bastante interesante, y que el desafío es aquí, que nosotros nos vamos, es dar infraestructura por un lado, pero por otro lado, preservar esas calidades ambientales que nos parecen que si no se hace una intervención, de aquí a 15 años va a estar igual que las otras áreas. Entonces la pregunta es cómo preservar esas áreas, cómo dar infraestructura y cómo evitar que estas áreas se transformen en lo que hoy son aquellas otras. Por lo tanto, entonces las estrategias, bueno, primero que nada, interconectar desde el punto de vista de la movilidad y de la comunicación ese sector con el resto de la ciudad, creando una calle de borde, ¿tá? Que permita, porque los ómnibus no llegan aquí, los ómnibus paran aquí porque no existe ninguna calle que dé esa continuidad. Por otro lado, remover, como está expresado en este segundo slide, las poblaciones que están en área de riesgo o que están en situaciones en las cuales hay que sacarlos, tipo estos aquí, porque están interfiriendo en la comunicación de este sector con este otro. Entonces, ese grupo de casas tiene que salir para poder hacer una vía en la cual puedan pasar ómnibus, puedan pasar una ambulancia, puede pasar, en fin. Y otra, que se conecte, esta área se conectaba solo a través de este punto. Si nosotros conseguimos abrir esto, ya tendríamos 2 puntos de conectar, y ahí garantizamos que esa área nunca va a quedar cortada, porque si da algún problema aquí, esa comunidad queda totalmente desconectada del resto de la ciudad. Entonces, el crear otro elemento aquí nos parecía fundamental por un tema de movilidad y de seguridad. Y finalmente, este slide de aquí abajo habla de la relocalización, sí, de la relocalización de las familias, de las unidades que tuvieron que ser removidas, para poder hacer esas intervenciones, o porque estaban en área de riesgo, o porque estaban encima de, de esas calles que tienen que estar ocupadas, o porque las,
características de los materiales de esas construcciones las hacían difícilmente habitables. Aquí está la maqueta. Como pueden ver, de nuevo, la topografía es el gran protagonista de estas áreas. En azul son las áreas las unidades que quedan, y en naranja son las que se tienen que remover. ¿Tá? Esta, ya digo, por cuenta de esta calle que nosotros tenemos que crear aquí, y estas otras, estos grupos más mayores, son porque aquí hay unas declividades absolutamente eh, inviables para construir, por lo menos desde el punto de vista informal, claro. Entonces aquí está el proyecto urbano, está siendo implementado, en el cual nosotros colocamos unidades de proyecto, creamos un parque que viene todo alrededor de este río, con características diferentes, que ahora tal vez no vienen al caso, porque estamos hablando más de habitación. Y después es eso en rojo, que son las unidades de vivienda que van a suprimir aquellas que tenemos que remover. Lo que está en verde son esas áreas que estamos empaquetando. Ya digo, tenemos dos tipos de áreas de preservación. Los parques, que son los que se encuentran, digamos, en las bordes del río o de la laguna, como es este caso aquí, ¿tá? Y este aquí, que son áreas abiertas, y todas las que quedan en las áreas más cerradas, esto nosotros transformamos en áreas de preservación. Las cerramos, ¿tá? Y las utilizamos como áreas de preservación. ¿Por qué? Porque el municipio no tiene condiciones de cuidar tantas áreas, es imposible. Entonces, negociamos con ellos cuál sería la máxima área posible, y lo que no es posible transformar en parque, lo cerramos como un área de preservación. Entonces, para ello, creamos 4 tipos de unidades, ¿tá? En función de las características del terreno, de las necesidades o de la localización dentro del conjunto. Este tipo 1 son unas unidades que se inseren en el tejido, por lo tanto, tratando de respetar la altura y la conformación. Se constituyen en 2 casas, digo, una casa en planta baja y una casa dúplex encima de ella. La casa en planta baja tiene la posibilidad de crecer en este sentido, y la casa dúplex tiene la posibilidad de crecer en este sentido. Porque como tenemos limitaciones de área, etcétera, y el programa es ese, no podemos hacer una casa más de 50 metros cuadrados de dormitorios, eh, nos parece importante que esas casas pudieran crecer. Entonces la casa en planta baja crece hacia el fondo, la casa en planta alta crece hacia la terraza, digamos. Aquí se ven un poco los cortes, son casas así, absolutamente simples, elementales, y esas son las imágenes ya colocadas dentro de los sectores urbanos en los cuales van a estar consolidadas. Igual que las anteriores, son casas que tienen pared estructural, por lo tanto hacemos bloques de piso a techo, no tiene vigas, ¿tá? Y en fin, entonces, eh, de un lado se entra por esta casa por aquí, y por esta otra casa por aquí. Y, y atrás de esto está toda la parte de medidores, todo ese tipo de cosas así, y se van adaptando al terreno. Entonces, entre una casa y otra tenemos 56 centímetros de desnivel, que son 3 escalones. Entonces, eso permite que las casas se vayan adaptando a la topografía de una manera más general. Tiene aquella, digamos, bastante a ver con el proyecto elemental, pero no el primer premio, sino el proyecto que hizo, que fue un primer premio también, pero que no fue construido, de los arquitectos Batista de Uruguay, ¿tá? Nos parecía que era más prudente y más posible colocar este tipo de soluciones aquí, no aquella escalera que sale, porque acá no tenemos esa posibilidad. Entonces, la escalera adentro nos parecía que resolvía algunos problemas también, porque cuando queda para afuera, eso ya es un elemento como para poderlo ir colonizando de la manera más, menos, que menos nos costaba. A nosotros nos parece que generar una fachada urbana es importante. Lo que pasa atrás, todo bien, pero mantener esa línea, esa estructura urbana, ese diseño urbano, nos parece que es una cosa en ese sentido importante. El segundo tipo de casas, que ya se colocan más en el borde,
tiene una densidad mayor, ¿tá? Son unas casas patio, conjuntos patio, ¿tá? Que de alguna manera hacen referencia a la casa de Molinete, de André Lusat, del año 27, en el cual él hacía un negocio menor, que eran cada una de estas cuatro líneas, era un apartamento, un apartamento, un apartamento, un apartamento, y en el medio tenía una escalera que definía la circulación. En este caso nos parecía que tenía que ser mayor, entonces en vez de 4 tenemos 8, y ahí generamos un patio interno que nos parece que podría ser interesante. Entonces, ellas se van adaptando a esos terrenos en declividad y en los bordes. Entonces, esta escala, que es un poco mayor, utilizada en los bordes, nos parecía que no era tan incompatible con la estructura urbana del conjunto. Y finalmente, este tipo de unidades que también se colocan en los bordes, pueden ser una referencia al conjunto de Moshe Safdie del año 67, o del TLE5 de Suiza, en el cual el edificio se va adaptando a la topografía, se va apoyando en la topografía, y eso lo obtenemos a través de 3 módulos, ¿tá? Un módulo que tiene cocina, baño y sala, un módulo de dormitorio y un módulo de dormitorio con circulación. Con esos 3 elementos, nosotros creamos esta posibilidad de unidades en la cual tenemos 2 tipos básicos. Realmente sería el tipo, este, una barra y una L. Y a ese tipo, que sería un dormitorio, nosotros le podemos agregar el segundo dormitorio en todas estas posibilidades, en este sentido, un nuevo dormitorio de 3,5 por 3,5, o aquí abajo también con esas posibilidades de crecimiento. Bueno, aquí ya está el proyecto implementado en el terreno, ¿tá? Aquí vemos cómo todos ellos, todas las unidades tienen la posibilidad de crecimiento, todas ellas tienen la posibilidad de tener hoy tiene una terraza, y esa terraza se transforma en lo que ellos quieran, en un dormitorio, en una sala, en un estar, lo que sea. Todas ellas tienen esa posibilidad de crecimiento. Y la tecnología son paredes de mortero, de arena y cemento, de 2 centímetros de espesor, que tienen las paredes externas tienen un aislante térmico. Eso da una pared que total tiene 12 centímetros, y a las internas son huecas, totalmente huecas, y ese es digamos, el menú de las paredes que permiten hacer todo ese conjunto. Ese es el corte del edificio colocado ya en el terreno. Ustedes pueden ver que son todos paredes estructurales prefabricadas. Y aquí tenemos, no sé si funciona. No, no funciona. Vamos a ver para atrás. No, bueno, ahí teníamos un video de cómo eso iba creciendo, pero básicamente a ver si. No, no funciona. Bueno, pero la idea era esa. En un lugar en el cual la autoconstrucción y el crecimiento, y la adaptación es parte digamos, del paisaje, cómo crear esos edificios, algunos individuales y otros colectivos, que permitan seguir con esa dinámica. Y finalmente, este Parque Cocaya tiene que ver con una política en la cual no es posible relocalizar toda esa gente que está en los bordes, que viven 3 millones de personas en los bordes de la represa, y, y bueno, no hay lugar en esas áreas para relocalizar a esas personas. Entonces, el municipio nos solicitó en esta área de 300.000 metros cuadrados, que son 30 hectáreas, hacer un conjunto habitacional para más o menos 2.500, 3.000 unidades, para albergar todas esas poblaciones que viven en esa área. El terreno que nos dieron es todo este aquí, y ya estaba ocupado por unas 200, 300 familias, en las cuales el municipio ya la fue sacando porque estaban irregularmente, porque ese es un terreno público,
y existe esa especie ¿cómo se llama? Mercado irregular, por lo tanto hubo que sacarlo. Y aquí, bueno, nosotros dijimos, bueno, ¿cómo vamos a trabajar esto? Vamos a hacer una ciudad prácticamente, digo. Esto es una ciudad de 10.000 habitantes. El 45% de los municipios en Brasil tienen menos de 10.000 habitantes, para tener una idea. Este, entonces, bueno, dijimos, estamos en una ciudad, vamos a hacer como, o sea, los españoles hace 500 años hacían ciudades, entonces vamos a ver cuáles eran los elementos que ellos utilizaban. Primero que nada, colocar la retícula a 45 grados con respecto al norte, para no tener ninguna calle sur, y todas ellas tengan sol en la pared. Entonces tenemos la calle principal, tenemos las calles secundarias y vamos a tener las calles mixtas. Eso daría esta estructura urbana en general. Aquí tenemos las manzanas y ese sería el conjunto habitacional. Ese conjunto, no, ese barrio va. Después esto obviamente se fue modificando y transformando en función de las necesidades. Aparecieron por aquí unos árboles que tenían que quedar, aquí unas calles, en fin, y el proyecto se fue arreglando esa situación. Aquí el municipio arregló para esto en Rosado para hacer una escuela técnica y, en fin, una cantidad de cosas. Y el conjunto ya quedó más de este tipo así. Y esta es la versión final del conjunto, con una plaza central y con aquí tiene una unidad de salud, aquí tiene unas escuelas para niños chicos, aquí también jardín de infantes, entonces, el jardín de infantes aquí policlínica, en fin, todo, porque la verdad precisa tener equipamiento. Estamos hablando de más de 10.000 personas. Esas son en azul, son los comercios, o sea, en las plantas bajas tenemos comercios, en rojo son las entradas de garaje, por lo tanto, la idea era activar esas fachadas de tal forma que haya ciudad en todos lados. Bueno, esta es la maqueta del conjunto. Tenemos una altura máxima de 20 metros, entonces son todos edificios relativamente bajos. Y ahí vamos a ir a la elaboración de cómo se elabora ese proyecto. Bueno, cuando vamos a hacer una unidad de habitación tenemos que ser económicos, como dijimos. Entonces, la mejor relación área-perímetro es el cuadrado. Si yo tengo un área de 1, el perímetro es 4. Otras formas, para esa área el perímetro va a ser mayor y el perímetro de fachada mayor. Por lo tanto, si yo me aproximo al cuadrado, voy a tener la planta más económica. Entonces, nuestra planta intentamos aproximarla lo máximo al cuadrado para tener esa economía, tener menos fachada y menos perímetro. Internamente, la estructura es perimetral, ¿tá? La pared hidráulica estaría colocada en una de las paredes. Internamente podemos tener divisiones internas las que se nos ocurran, las que se puedan, y siempre en todos los casos tendríamos un elemento de control ambiental que conseguimos convencer al cliente, al municipio, que tendría que tener unas terrazas, que eso permite, digo, todos sabemos las ventajas que ella tiene. Bueno, muy bien, esas son las unidades, ¿está? Y con estas unidades se repiten todas, o sea, es la misma unidad para todo el conjunto. Esa es la axonométrica para mostrar para la población, en fin, ser más didácticos. Y cómo vamos a elaborar la cuadra. Entonces, nos propusimos ese elemento como un elemento regulador, en el cual aquí colocamos lo que serían las unidades de habitación, aquí colocamos las áreas abiertas de entretenimientos, así, y aquí tenemos los accesos. Entonces, eso se transforma en esta arquitectura. Desde el punto de vista de las alturas, también repetimos ese esquema. Entonces, entramos en una cota intermedia y vamos teniendo las diferentes etapas ahí. Entonces, ampliando este edificio, aquí tenemos un poco cómo se estructuran cada una de las manzanas. Tenemos las entradas de auto por aquí, entradas secundarias por aquí, entrada secundaria por aquí, entrada principal por aquí, y aquí tenemos esas áreas comerciales abriendo para esta terraza. Internamente
la gente tiene auto porque la periferia tiene auto, porque si no, no llega al centro. Entonces, aunque aquí no se obliga a tener auto en los conjuntos habitacionales, nos parecía que tener espacios destinados al auto era fundamental, aunque preservando áreas calificadas para los propios residentes, o sea, plazas, lugares de paseo, de recreo, etc. Esta es la palabra. Y estos son las perspectivas de cómo van a ser internamente esos conjuntos. También aquí, como les decía, este es el comercio que se abre para esta plaza, que queda, cuando estamos, que está observando, está en el nivel de la calle, como la calle baja, aquí se transforma en un mirador, todavía aquí tenemos el otro edificio. Las terrazas tienen en algunos casos venecianas que van por afuera, otros casos que van por adentro, en fin. Y estos son los espacios internos dentro de los conjuntos. Aquí, como les decía, bueno, se accesa por este lado, pero como todo, tenemos altas declividades, tenemos varios tipos de entradas, en fin, del conjunto. Y esta es una de las calles, tenemos, hablamos de diferentes tipos de calles, esa calle mixta. Y ustedes pueden ver que, aunque la planta es igual, la fachada es diferente, nosotros dijimos, bueno, vamos a utilizar una estrategia relojes Swatch, ¿no? Que ellos tienen un mismo motor y después lo van de alguna manera cerrando con diferentes formas. Aquí hicimos lo mismo, una única planta puede se transformar en diferentes formas. Bueno, y esta es la plaza también siempre con esas declividades increíbles, altísimas, ¿no? Pero que, bueno, nos parecía que es fundamental como elemento de urbanidad tener una buena plaza, ¿no? Entonces esa plaza tiene espacio de, de andar, de sentarse, una cancha abierta, elementos de skate, en fin, todo lo que tiene una cosa contemporánea, pero ustedes pueden ver aquí un poco esos diferentes niveles, ¿no? Que tenemos prácticamente 20 metros entre un elemento y otro, lo que nos da bastante trabajo para poder elaborarlo. Aquí también estamos bajando hacia esa calle baja y esa es la perspectiva final de ese proyecto. ¿Cómo está eso? Bueno, esta foto es del año, va a tener un año, ¿no? Es desde el mes 1, y ahí se puede ver un poco la escala absurda de ese edificio, que cada vez que vamos volvemos nerviosos porque la, la- la posibilidad de dar errores aquí es brutal. Aquí ustedes ya pueden ver un poco la conformación del terreno, ya un poco las manzanas, y estas son las últimas fotos que sacamos hace, sí, un par de semanas en las cuales ya los edificios están más o menos consolidados aquí. Este es un corazón de manzana, este es la planta baja creo que, de un lugar para niños chicos, en fin. Pero básicamente eso ya está en ejecución y nos tiene bastante nerviosos, tanto la obra cuanto si realmente estamos haciendo algo que puede funcionar. No sé, el tiempo dirá. Bueno, y esto nos llevó un poco, como estaba en la presentación, a esta experiencia, llevarla a un curso que hace 10 años que estamos llevando en la Escuela de Ciudad, que se llama Habitaciones y Ciudades, que tiene que ver fundamentalmente con trabajar en conjuntos de habitación, pero fundamentalmente también en programas de urbanización de favelas. Esa fue la exposición conmemorando los 10 años del curso. Y aquí está, si quieren, si algo no quedó claro, ahí en esa dirección de Instagram tenemos más o menos algunos de estos proyectos y otros que también no quise publicar aquí. Bueno, paro por aquí y les agradezco mucho la atención. Vale. Muchísimas gracias, profesor, por su aportación, por esta conferencia, que me ha parecido muy interesante en diferentes aspectos, ¿no? Uno, por la variedad de los proyectos, como usted bien identificaba, ¿no? Y por esta sensibilidad increíble, ¿no? Porque al final, ¿no? Cuando los arquitectos muchas veces que se forman pues en las universidades, pues no tienen como esta cuestión de hacer los edificios como más llamativos, a lo mejor no tienen este enfoque social, ¿no? Aquí a cambio la arquitectura realmente es como una respuesta a unas necesidades pues
tan contundentes, ¿no? Que se ven en estas fotos. Me recuerdan estas intervenciones, bueno, sobre todo las primeras, ¿no? En estos contextos y ya, digamos, informales, pero al final como muy asentados, aquella teoría, ¿no? De Patrick Geddes, ¿no? De la cirugía, pues, conservativa, ¿no? Al final vamos a Ujú, intervenir, pues, en estas favelas. Lo que no vamos a hacer es equivocarnos, es decir, de desplazar la gente, ¿no? En unos edificios que están mm, a kilómetros, ¿no? Respecto a donde ellos viven y de donde han generado, ¿no? Los lazos sociales, sino más bien unas intervenciones muy precisas de una cierta forma, ¿no? Para detectar mm, realmente, pues, lo que se tiene que ir, ¿no? A lo mejor porque ya se está cayendo, se está abandonando, o hay riesgos naturales de deslizamientos, ¿no? Y conformar, ¿no? A través de la generación de estos vacíos, donde vamos a sustraer esos espacios públicos y por otro lado, pues la vivienda, digamos, para realojar las personas, ¿no? Por otro lado, también muy interesante el cómo se llega, ¿no? A la aprobación de estas propuestas, ¿no? O sea, la gente está en la calle. O sea, la calle, sí, que es ese espacio público, ¿no? Que hemos perdido, digamos, de una cierta forma por el coche, porque al final mm, como lo define Xavier Montes, ¿no? Son esos espacios hiper especializados donde todo lo que sucede en la calle es para el puro tráfico. Allí o en esos espacios no es simplemente el espacio de movimiento, sino es el espacio donde mm, estamos, donde hacemos manifestaciones, pues donde aprobamos un proyecto, donde nos reunimos, ¿no? Por lo tanto, digamos de una cierta forma, es fantástico, ¿no? Este mundo bajo este punto de vista que nos presenta, ¿no? O sea, realmente en estos lugares, pues mm, espacios pues siguen teniendo sus valores, digamos, de una cierta forma fundacional, ¿no? Por mm, otro lado, me gustaría recalcar otra cuestión que usted planteó, que me parece también muy interesante. Es decir, cuando se interviene en estos contextos, y me refiero a algo que ha afirmado, ¿no? Cuando estaba presentando los proyectos de estas viviendas, ¿no? Que eran crecederas, la vivienda de la planta baja y la vivienda de la planta uno, ¿no? Decía, quisimos, digamos, de una cierta forma, optar por este tipo de diseño, que es un diseño muy urbano, ¿no? Lo que importa es generar el frente urbano, luego lo que suceda dentro de la vivienda, que si mm, crece, que si no crece, que la tengan en diferentes estados, pues ya no es algo en el cual vamos a tener que incidir tanto, sino lo que nos interesa es lo que es el frente, ¿no? Y un poco me mm, recuerda un proyecto muy interesante, pues que al final no se hizo, que es el proyecto del equipo de Stephen Hall, ¿no? Y de otros arquitectos que estaban con él, como Kruper, etcétera, para el proyecto del concurso Tondo en Manila, ¿no? Donde al final se tenía que proyectar, digamos, como este ensanchamiento, por así decirlo, de la ciudad, ¿no? En un territorio, digamos, bastante pobre, y por lo tanto lo que proponían los arquitectos era generar una especie de infraestructura urbana donde había una mm, lotificación, ¿no? Para que alguien luego, para que toda la gente se construyera su propia casa, pero el frente, ¿no? Era una especie de porche que seguía todo igual, por lo tanto, lo que mm, sucede en tu vivienda ya es tu tema, digamos, mm, de cierta forma, ¿no? Pero lo que queremos asegurar es esta cuestión de la urbanidad. mm, También me gustaría recalcar algo que creo que es muy noble, ¿no? Digamos, en esta actitud que ustedes tienen en su arquitectura, en la forma de contarla, que es esta cuestión de los materiales, ¿no? Nosotros, arquitectos, usamos los mismos materiales que tú usaste, o sea, tú no vas ah, tan sí, mal, ¿no? Tú no vas tan mal, mm, simplemente pues... claro, tenemos que controlar cómo los usamos, cómo se ponen, pero los materiales mm, de tu casa van a ser iguales, ¿no? Son los mismos de los que vamos a usar. Me parece algo muy noble, me parece algo muy bueno, porque de una cierta forma es como integrar incluso las mm, viviendas que se van a quedar desde un punto de vista incluso del significado, ¿no? No te estamos despreciando, ¿no? No estamos haciendo otro tipo de arquitectura, sino tú siéntete parte, pues, de este tema, ¿no? Mm, y luego para cerrar, profesor, mm, usted estaba comentando, ¿no? Pues en esta gran intervención que nos enseñó aquí al final, ¿no? Que son unidades habitacionales al final muy grandes, ¿no? O sea, son miles de viviendas, entonces
Por un lado, se mm, tiene que tipificar, ¿no? O modelizar la vivienda. Vamos a tener dos o tres modelos, pero por un tema de costos no podemos tener 400.000, ¿no? Tenemos mm, que, digamos, tener unos modelos repetitivos. Pero me parece muy interesante esta búsqueda que dentro de la repetición se buscan variaciones, ¿no? Que puede ser la variación de la mm, fachada, la variación del color y luego que cada cuadra tenga un espacio público diferente, sí, porque esto, digamos, pudiera dar lugar a una mayor identificación incluso de las personas, ¿no? O sea, no todos los bloques son iguales. Pues yo vivo en la manzana 4, aquella que tiene pues el barandal o el color o el ujú, material tal, ¿no? Entonces, al final son a lo mejor unas estrategias que pueden llevar a una mayor integración, ¿no? Ah, Se me hace gracioso que un arquitecto o, digamos con tanta experiencia como usted, arquitecto, manifieste como el lado humano, ¿no? En el sentido no, en el sentido de tenemos miedo, ¿no? no, Que eso vaya mal. Y a lo mejor, pues, para darle la enhorabuena, cierro, digamos, esta pequeña intervención como que de no tener miedo al éxito, ¿no? O sea, al final a lo mejor esperemos, ¿no? Que esta intervención, pues, que tiene, ¿no? Atrás, ¿no? Todos estos años de investigaciones y de proyectos y de sensibilidad sobre los contextos sí, vaya a mejorar, digamos, la vida, ¿no? De todas las personas ujú, que allí van a vivir y van a disfrutar de esos espacios. Muchísimas gracias, profesor. La verdad ha no, sido obrigado. muy enriquecedora poderla escuchar. Yo no sé si aquí quieren preguntar algo los participantes de la conferencia, porque creo que han sido proyectos muy interesantes por la escala, por los materiales, por los planteamientos. Yo quería, buenas noches, profesor, Hola. felicitarlo, ¿no? Es impresionante la cantidad, el tipo de proyectos. Em, yo quería hacer una consulta, sobre todo sobre el proceso, ¿no? El proceso de cómo se han llevado a cabo estas intervenciones en estas favelas, que al final se ha hecho una especie de proyectos son como unas reurbanizaciones, ¿no? Había una especie de urbanización informal, ¿no? Mm, Ocupada, y ustedes han intervenido, en los ejemplos que vimos al principio, sacando a la gente y volviéndola a reubicar dentro de otras edificaciones. Entonces, ¿cómo se dio ese proceso? Porque entiendo que yo soy de Lima, Perú, ¿no? Soy de Perú. mm, Entonces, aquí el tema de la reurbanización es bastante complicado de hacer. Entonces, está recién implementado en la ley DUS, pero claro, no existe una base legal que permita una expropiación que funcione lo suficientemente bien como para que esta reurbanización sea posible, ¿no? Entonces, ¿qué armas o qué metodología se usa en Sao Paulo para que estos proyectos se puedan dar? O sea, me llama la atención realmente cómo se han llevado a cabo, ¿no? Que esto se haya podido hacer. Acá sería inviable porque no hay manera de sacar a esa gente. bueno, bueno, sí. Yo, inclusive, yo lo pensé si colocar las urbanizaciones de favela o no, porque me parece que es un tema dentro de un tema, y como el, el posgrado de ustedes es habitación colectiva, no sabía si nos estábamos yendo un poco de tema. Inclusive, yo saqué, es parte de eso que tú estás planteando, esas dificultades, porque la verdad es así. eh, Cuando nosotros vamos a presentar el proyecto, lo primero que pregunta la gente, ¿yo me quedo o yo me voy? Lo primero que tiene que saber. Este, pero para llegar a eso, como tú dices, existen unas metodologías, digo, nada demasiado sofisticado, pero primero la lectura del lugar, ¿no? Es así, bueno, ¿cuál es la situación? ¿Cuáles son las áreas de riesgo? Acá se cataloga riesgo 1, 2, 3 y 4. Los riesgos 3 y 4 no son pasibles de urbanizar, porque son riesgos inminentes. Entonces, cuando alguien está o en un sector de riesgo, o la vivienda, el riesgo puede ser, como decíamos, deslizamientos, inundaciones, o la vivienda tiene materiales que se consideran inadecuados desde el punto de vista ambiental, esas son áreas que tienen que ser removidas. Sí, sí o sí, porque si no,
es así. Creo que todo el mundo va a perder un poco para ganar todos. O sea, por ejemplo, hay gente que tiene casas que son mayores que las que estamos produciendo. Hay sectores en la favela que tienen casas de 70 metros. Pero digo, lo que tenemos que crear es un espíritu de cuerpo, un espíritu colectivo en el cual el bien de todos es más que el bien individual. Si no, no salimos de eso. Y tiene que haber instrumentos que permitan eso. O sea, si nosotros no sacamos las unidades que están en sectores de riesgo, no se puede urbanizar. Por lo tanto, al no poder urbanizar, nadie va a tener el título de propiedad de esa tierra y por lo tanto va a ser mal para todo el mundo. Entonces, hay un trabajo social, de asistente social que se tiene que dar para educar a la gente en ese sentido y para mostrarles que algunos van a tener que perder en bien de todos. Eso es lo más importante, ¿no? Eso es lo más importante y sí, es difícil de obtener. Pero la legislación aquí marca un poco eso, o sea que, por ejemplo, todo el mundo tiene que tener esta infraestructura, todo el mundo tiene que tener agua potable, tiene que tener un número, porque esa persona tiene que tener un número para que cuando va a pedir trabajo tiene que recibir la correspondencia. Entonces, todo ese tipo de cosas que si no lo tiene, la persona ni siquiera puede ir a trabajar, porque lo primero que le piden cuando va a pedir un empleo, bueno, ¿dónde vive? ¿Cuál es la calle? No, ¿cuál es el código postal? Ah, no tengo. Entonces, todas esas cosas son para llegar a un nivel de urbanidad mínimo. Y esas son negociaciones que se tienen que dar y que, por eso digo, el trabajo de arquitecto eh, se integra en la mitad del camino. Hay una producción muy anterior que genera las políticas públicas, la legislación, el trabajo social, y cuando entramos nosotros tenemos que participar en ese sentido. Ahí después hay instrumentos como, bueno, la desapropiación, del decreto de utilidad público, el decreto de interés social, son decretos que permiten que al poder público hacerse de los terrenos, obviamente si son privados, si son públicos. O sea, la mayoría de los terrenos son públicos, porque esas ocupaciones se dan en áreas en las cuales a nadie le interesa urbanizar. Entonces, cuando se hace un loteamiento, se se dan al municipio las peores áreas, las áreas más bajas para hacer parques. Y esas son las áreas que la gente ocupa. Entonces, cuando es público, lo que se hace se da, no se puede vender, porque lo público no se puede vender, pero se da en usufructo por 90 años. Cuando es privado, ahí hay que ver dos cosas. Una, si el dueño de esa tierra, por ejemplo en Parisópolis, es todo privado, pero la mayoría de esos dueños hace tiempo que no pagan la contribución inmobiliaria. Por lo tanto, tiene una deuda municipal que el municipio se las transforma como moneda de cambio. Ahora, si están del punto de vista legal pagando los impuestos, ahí hay que hacer una desapropiación. Y se hace, ¿no? Se hace, hay que hacerlo y se hace, sí. Ahora, muchas veces también nosotros terminamos el proyecto, la gente se muda a sus nuevas casas y toda esa parte legal puede demorar 20 años. ¿Va? No es una cosa que se hace un día para el otro. Es bastante complicado, es bastante complicado. Pero bueno, lo que tenemos que dar son esas condiciones para que las personas después, digo, así, hacer un proyecto y hacer una obra que quede aprobable, que se pueda aprobar, tal como está hecho, que se pueda aprobar. Y eso se abre una instancia que va a demorar un poco más que la obra, ¿no? Ya digo, puede demorar 5 años, 6 años, 10 años, depende la complejidad de la situación cartorial. ¿Alguna otra pregunta? Gracias, profesor. Mira. Sí, yo, maestro. Sí, por Antes que favor. nada, igual, agradecer la información, la presentación que hizo. Se me hizo bastante interesante. Me queda claro que resolvieron muchos de los problemas que esas favelas generan, pero hay un punto que me llamó la atención y no sé si estoy bien en la manera en que lo percibí. Noté que había comercio informal en las fotos de las favelas. Ese comercio informal no lo vi reflejado como un mercado o como un área específica para ese comercio. Vi locales comerciales, los cuales lo primero que me imaginé es que esos locales pues eran rentados a algún particular
y no necesariamente lleva el comercio informal de la favela a esos locales. No sé si me di a entender. Sí, 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 claro. Sí, los comercios es así. Tenemos dos situaciones diferentes. Una cuando trabajamos con un cliente conocido. O sea, cuando estamos haciendo una reurbanización de esta favela, ya sabemos el perfil de cada una de las personas, porque lo primero que se hace es, se van sellando, se dice sellar, ¿no? Las casas, casa por casa de la favela, identifican las personas que quedan y las personas que salen. Ahí ya sabemos un perfil de esas personas y si hay casa o comercio. Y esos comercios son los que se van a colocar en la planta baja de las edificaciones. Entonces, para ellos serían los comercios. No perderían la renta, ¿tá? En ese sentido. Cuando se trabaja con poblaciones más genéricas, por ejemplo, esas 2.500 unidades, que son 10.000 personas, es muy difícil saber exactamente para quién va a ser, porque por ahí todavía no se sabe, por ahí todavía no se sabe. Entonces, lo que hacemos es dejar en la planta baja comercios que puedan funcionar en dos sentidos. Primero, no, esos comercios se alquilarían. ¿Tá? Con el alquiler de esos comercios se pagaría los gastos condominiales de la gente que se muda ahí. ¿Por qué? Porque el perfil de esa gente o los ingresos de esa gente no permiten pagar gastos condominiales, porque están en lo mínimo de lo mínimo. Entonces, si nosotros con esos locales comerciales podemos generar renta, con esa renta se paga el mantenimiento, se paga la iluminación de las áreas comunes y eventualmente los ascensores, porque este último proyecto que mostramos para ustedes ya tiene ascensor, todos, aunque son bajos, pero desde el punto de vista de la accesibilidad es importante que tengan. El ascensor es una comodidad, pero es un gasto grande. Entonces, con esos comercios, lo que nosotros estamos proponiendo es que el alquiler de esos comercios, sea que lo utilice la gente de la comunidad, sea que venga gente de afuera, que eso se redistribuya para viabilizar el pago condominial. O sea, Excelente. tiene dos ventajas. O sea, primero eso, primero que la gente. Y segundo, para dar vida a la calle, como decía, como hablamos ahora, una calle. Por eso digo, son dos cosas. No hacer, ¿cómo se llama? Retiro frontal. El edificio se pega a la calle, de tal manera que no haya rejas, no haya nada. Y eso permite esa relación directa con la calle. Y por otro lado, colocar comercios también, que nos parece fundamental. Y otros programas, ¿no? Porque ahí vamos a ver unidad de salud, jardín de infantes, en fin, porque la escala lo está pidiendo. Excelente. Muchas gracias, maestro. Nada. Y también remarcar, profesor, cuando usted mostró este primer proyecto, ¿no? Con esta estructura, digamos, de metal, ¿no? Con esta cubierta, Ujú. digamos, bueno, circular, como Sí. elíptica casi. Ah, lo interesante muchas veces es esta cuestión, ¿no? Hacemos un edificio que tiene determinadas características espaciales, pero realmente, pues, podemos plantear unos usos, pero realmente luego, Ujú, sobre todo en esos contextos más informales, pues la gente ocupa ese espacio y ve cómo el mismo espacio responde ujú. temporalmente a diferentes usos, ¿no? Entonces creo, Exacto. de una cierta forma, que cuando ustedes, ¿no? O plantean esos proyectos, digamos, en las favelas, en esos contextos tan complejos, ¿no? No me gusta decir complicados, sino complejos, o sea, donde incluso se produce Ujú, cultura. Hay, digamos, también como esta voluntad, ¿no? O esta conciencia de abrazar la idea que la arquitectura, pues, es un sistema que cambia en el tiempo. Por lo tanto, ujú. pues, a lo mejor hoy va a ser, pues, la iglesia, mañana va a ser, pues, el mercado y pasado Sí. mañana es la escuela de ballet. Y esto, desde un cierto punto de vista, creo que es muy valioso, porque al final es una Ujú, arquitectura que está tan integrada al contexto y a la sociedad, que la misma arquitectura no tiene problema de cambiar de función. Es decir, ujú, no se va a volver obsoleta, por así decirlo. Es decir, a cambio se vuelve parte como metabolizada de este contexto rizomático que siempre está cambiando, ¿no? ujú, Entonces, esto creo que es
la manifestación como del éxito, ¿no? de esta arquitectura, que ya es parte, por así decirlo, pues del imaginario de esta gente, ¿no? Pues ¿a dónde Ujú. vas? Pues allí nos vemos en el ballet, ¿no? Nos vemos en este lugar, o sea, la Sí, gente se sí. apropia de este lugar de una forma muy espontánea y por lo tanto muy verdadera, ¿no? Ujú. La verdad, sí. Qué bien. Muy bien. Bueno, profesor, Bueno, muchísimas gracias por su intervención. La verdad, creo que la hemos disfrutado a todos y todas. Gracias por haber querido participar en esta conferencia. Y nada, mm, esperamos pues que este proyecto tan grande pues sí tenga éxito, ¿sí? esperamos que sí. No tenemos Por lo miedo, menos. no tenemos dudas. Y nada, Mm. esperemos vernos pronto. No, muchísimas gracias, yo que agradezco y quedamos a disposición para lo que necesiten, lo que quieran. Y de nuevo, gracias por la oportunidad de conversar. Muchos saludos al profesor Pirondi también. Le mando, cómo no. Bueno, un Bueno, abrazo, profesor. Que esté muy chao, bien. chao. Muchas Gracias, gracias buenas noches. igualmente. Gracias, Gracias. profesor. Chao, chao. Hasta luego. Bye bye.